preparándolo a usted, dándole respuesta en esta noche, aleluya, de parte de nuestro Señor, el único Dios verdadero, Elohim, el Padre, y su Hijo, el Mesías, el Salvador. Necesitamos permanecer en la verdad. Amén. Necesitamos permanecer en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿O quién es la verdad? La verdad es el Padre, la verdad es el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Salvador, el que vino a salvarnos. Él es la verdad. El mundo está lleno de mentiras, de engaño, de falsos dioses, de santos, de tantas cosas, de idolatría. Pero a nosotros se nos ha dado a conocer el reino de Dios. Aleluya. El reino de Elohim. El reino del Todopoderoso. El reino del Eterno y de su Hijo, que nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se nos ha revelado la verdad. Amén. ¿A cuántos se le reveló la verdad? Amén. Si a usted no se le ha revelado la verdad, hoy es la noche que se te revele la verdad. Por la palabra del Señor. Porque la palabra es la verdad. Y usted debe conocer la verdad para ser libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan ser libres? Mire, no me diga, no, yo pastor no necesito ser libre. Usted necesita ser libre. ¿De qué necesita ser libre? De la mentira, del engaño, de la falsedad, de las tinieblas. Porque dicen las Sagradas Escrituras que el Señor nos sacó de las tinieblas. El Señor nos sacó de las tinieblas. Nos sacó del engaño, de la mentira, de la ignorancia. Tenemos que salir de la ignorancia. Amén. Tenemos que salir de la ignorancia y afirmarnos en la verdad. Afirmarnos en la verdad. Tenemos que afirmarnos en la verdad. Porque solamente por medio de la verdad vamos a ser libres. Amén. De las tinieblas, del engaño. Amén. Y de la muerte eterna. Por eso necesitamos cada día conocer más del Salvador. Necesitamos conocer cada día más del Eterno, de nuestro Padre Eterno. Amén. Necesitamos conocer más de Él cada día y permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. Porque mientras permanezcas en la verdad, hermano, le voy a pedir no se distraigan porque me distraen a mí. Me hacen distraer a mí. Tenemos que permanecer en la verdad. La verdad lo que hace en nosotros es guardarnos. La verdad te guarda de que no te pierdas del camino, de que no te salgas del camino. Te va a mantener a salvo. Porque el mundo está lleno de engaño y dice la palabra que en los últimos tiempos doctrinas de demonios saldrán por todo el mundo y ya están en el mundo engañando y van a tratar de engañar aún a los escogidos. Y usted tendrá que estar firme en la verdad,
conocer la verdad. ¿Para qué, pastor? Para no ser engañado. Por eso necesitamos conocer cada día más de la verdad, al verdadero, al Dios eterno, a Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, porque Él es el camino al Padre. Él es el camino a la salvación y a la vida eterna. Entonces yo debo cada día aferrarme más a Él, que es la verdad, y guardarme. Él me va a guardar de que yo me pierda. Él, la verdad, me va a guardar para que yo no sea engañado de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Por eso necesitamos conocer la verdad y permanecer en la verdad. Busque conmigo el libro de San Juan, libro de San Juan, capítulo 14. Libro de San Juan, capítulo 14. Dice la palabra del Señor: la promesa del Espíritu de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Si me amáis, leemos de nuevo el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que nosotros permanecemos en la verdad. Diga conmigo, permanecemos en la verdad cuando guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos, aleluya, el mandamiento del Dios eterno, del Padre eterno. Entonces ahí yo permanezco en la verdad. Yeshua es la verdad. Y Él permanece en mí. Y Él me guarda. El Espíritu del Dios eterno permanece en mí y Él me guarda. Amén. Él me guarda de la mentira, del engaño, que yo no erre en el camino. Él me ayuda a permanecer. Él me ayuda en mis debilidades. Él me da fuerza cuando no la tengo. Él me da esperanza, Él me alienta, Él me dice sigue adelante. Él siempre tiene una palabra, aleluya, para alentarte, para levantar tus brazos, rabasaya, rabacanda, rabacaya. Él siempre tiene una palabra para su pueblo, para edificarlo, para fortalecerlo, para guardarlo, aleluya. Él siempre está animándonos. Él siempre nos está enseñando el camino, nos está enseñando la verdad para que no erremos, para que no seamos engañados. Por eso nosotros no debemos ser ignorantes, debemos de conocerle a Él cada día más. Debemos esforzarnos para permanecer en la verdad. Y cuando permanezco en la verdad,
entonces tengo la vida. ¿Cuántos dicen amén? Tengo la vida. Cuando permaneces en la verdad, tenés la vida, aleluya. Tenés la bendición del Padre eterno. El único Elohim verdadero, el único, y no hay otro fuera de él. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, y ese es Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, aquel que vino a mostrarnos cuál era el camino para llegar a la salvación, para obtener la salvación. Él vino, aleluya, a sacarnos de las tinieblas. Las Escrituras dicen, aleluya, que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Ahora, ¿cómo el Señor nos saca de las tinieblas? ¿Cómo Dios puede sacar a alguien de las tinieblas? Dios te saca de las tinieblas dándote a conocer la verdad, la Torá, la palabra, dándote a conocer, aleluya, sus mandamientos, sus preceptos. Y de esa manera Dios te saca de las tinieblas. Cuando conocemos la verdad, salimos de las tinieblas. Nuestros ojos son abiertos y ahora vemos. Y cuando ves, aleluya, ya no sos engañado. Por eso, iglesia, necesitamos conocer cada día más de la verdad. Cada día necesitamos, usted y yo necesitamos, y los que nos ven, aleluya, a través de las redes sociales, lo que necesitamos es conocer cada día más al Salvador. Lo que necesitamos cada día, aleluya, necesitamos conocer cada día más las Escrituras y vivirlas, ponerlas por obra. Para no ser engañado y permanecer en la verdad, permanecer en la luz. Porque cuando tus ojos son abiertos por la luz, entonces comenzás a ver. Y el diablo ya no te puede engañar. Porque está la luz en vos. Y la luz es nuestro Salvador. La luz es la palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105 dice la palabra: lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es luz, es mi guía, aleluya, para no ser engañado por Satanás, por doctrinas de demonios que andan por todo el mundo engañando, mintiendo, prometiendo solamente bendición a la gente, predicando prosperidad y bendición. Cristo, aleluya, el Mashiach, aleluya, nos mandó a predicar la salvación, la verdad, a predicar el verdadero camino. Pero hoy se ha cambiado eso. Hoy se ha cambiado el predicar la verdad, el predicar la salvación, para predicar solamente bendición y prosperidad. Usted necesita conocer más de la verdad. Mateo capítulo 6, versículo 32 dice: mas buscad primeramente el reino de Elohim, el reino de Yeshua HaMashiach, y todas las demás cosas que busca el mundo, todas tus necesidades, Dios te la dará por añadidura, por buscarle a Él. Es tiempo, iglesia, que comencemos, aleluya, a buscar más de Él, más del Salvador, más del Padre eterno.
a llenarnos cada día más de su Espíritu. Y cuando usted hace eso, Dios te trae las añadiduras, aleluya. Él se encarga, aleluya, de bendecirte. Él se encarga de darte victoria. Poné tu confianza en el verdadero. No pongas tu confianza en el hombre. No pongas tu confianza en los hombres, iglesia. Poné tu confianza en el Padre eterno, en aquel que nunca te va a mentir, en aquel que nunca te va a engañar, en aquel que nunca te va a fallar, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es 100% confiable. Amén. Y Él es 100% fiel. Amén. Él no te va a fallar. Él siempre va a estar a tu lado. Amén. Para sostenerte, para salvarte. Ahora vos tenés que hacer lo mismo. Tenés que renunciar, aleluya, a aquellas cosas que te quieran apartar o ser de estorbo para que conozca la verdad y seas edificado en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso en esta noche al Rey que vive? Al único Salvador, amén, al único Elohim verdadero. ¿Cuántos quieren conocer más de la verdad? Amén. La verdad te hace libre. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Necesitamos conocer la verdad a través de la palabra, ser enseñado por el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Padre Eterno, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, aquel que fue enviado por el Padre para que esté contigo todos los días hasta el fin. Necesitamos conocer la verdad y que se nos enseñe la verdad. Primero tenemos que conocer la verdad para ser libres, para ser bendecidos, para ser edificados, para ser restaurados. Necesitamos conocer la verdad para ser salvos primeramente, para poder convertirnos en verdaderos hijos de Elohim, convertirnos en verdaderos siervos del Señor. ¿Usted sabe lo que es un siervo? Siervo es aquel que sirve. Siervo no es un señor, como muchos se postran a los pies de los siervos. Siervo es el que sirve. Siervo es el que se postra, aleluya, a los pies del Maestro, aquel que se humilla, aleluya, gloria, aquel que se humilla ante el Padre soberano. Ese siervo, el que sirve al Señor, el que está dispuesto a servir, el que está dispuesto, aleluya, a predicar la verdad, aquel que está dispuesto a seguir el camino de la verdad y ser guiado por el Espíritu de verdad, a ser enseñado, a ser capacitado, a ser preparado por el Espíritu del Señor para seguirle al Señor. Siervo es aquel que reconoce a su Salvador. Ese siervo. Siervo es
a servir por amor al Padre. El que está dispuesto, aleluya, a dar sin recibir nada a cambio, sin esperar recibir nada a cambio. Ese siervo. Siervo es el que está dispuesto a honrar, a amar y a servir al que lo llamó. Y a servir, a darse a servicio por sus hermanos. A orar por sus hermanos, a cuidar de sus hermanos para que no se pierdan, para que no sean engañados por la mentira. Por eso necesitamos ser verdaderos siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? Pues el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos saber si una persona ama a Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros si una persona ama a Dios como dice amar con sus palabras? Podemos saber midiendo cuánto esa persona guarda los mandamientos del Padre. Así podemos saber que esa persona ama a Dios, ama a Elohim, ama al Padre Eterno. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Si amamos al Señor, entonces tenemos que guardar sus mandamientos. Sus mandamientos no pasaron de moda. Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No tiene vencimiento la palabra del Señor, como tampoco sus mandamientos tienen vencimiento. Como muchos piensan que ya no debemos guardar los mandamientos. Eso es mentira. Y conociendo la verdad, Dios nos hace libres de la mentira. Tenemos que guardar sus mandamientos. Amén. Tenemos que guardar sus mandamientos. Porque acá lo está enseñando el Mesías. Está hablando él, aleluya, estaba hablando él en esta oportunidad. Y les estaba diciendo, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy a todos nosotros y a los que nos están viendo por internet. El Señor nos está diciendo, si me amás, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Permanecer la verdad, hablar verdad, vivir la verdad y buscar cada día la verdad y seguir la verdad. Seguí al único Salvador, a Yeshua HaMashiach, el Mesías, el verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguien dice amar a Dios y no guarda sus mandamientos, no ama a Dios. Y así nos podemos dar cuenta cuando una persona ama a Dios. Por ejemplo, yo puedo decir amar mucho a Dios, pero si ustedes ven que yo no guardo la palabra, si ustedes ven que yo no guardo los mandamientos del Señor, no ando en la verdad,
entonces yo soy mentiroso y no estoy en la verdad y no amo a Dios. Porque dice la palabra que aquel que ame a Dios guardará sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor nos ayude Amén. a guardar sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Y entonces ahí viene la promesa. Amén. Amén. Ahí viene la promesa que el verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Espíritu del Señor, que va a estar contigo todos los días. En aquellos que aman a Dios, que aman al Padre Eterno, en aquellos que aman la verdad, en aquellos que guardan su palabra y obedecen su palabra, el Señor les da de su Espíritu para que esté con ellos todos los días, hasta siempre, hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso tenemos que amar a Dios. Amén. Tenemos que amar al Señor. Tengo que amar la obra del Señor. Porque de esa manera le estoy demostrando que le amo. Estando con Él, buscando su presencia, demostrándole en cada acto que le amo. En mi manera de obrar debo mostrarle que le amo. Señor, yo me comporto bien porque te amo. Señor, yo perdono porque te amo. Señor, yo hago misericordia porque te amo y porque tú la hiciste conmigo primero. Señor, yo bendigo porque tú me has bendecido. Señor, yo hago misericordia porque tú haces misericordia conmigo. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Porque muchas veces nosotros tenemos que compararnos como aquella parábola de aquel siervo al cual debía mucho a su señor, al rey. Y dice que un día el rey llama a este siervo que tenía una gran deuda con él y lo hace traer a ese siervo para que le pagara todo lo que le debía. Y como él no tenía el dinero para pagarle, entonces tomaría, ¿qué tomaría? ¿Qué tomaría? Él tendría que pagar de otra manera. Iba a tomar su familia. Entonces cuando lo hace traer a la presencia del rey, dice que él suplicó para que le perdonara la deuda. Y le fue perdonada la deuda. Pero él saliendo se encontró con otro consiervo de él, el cual le debía mucho menos de lo que a él se le había perdonado. Pero no tuvo misericordia. Y muchas veces nosotros nos tenemos que comparar también como ese siervo que no le quería perdonar a su consiervo una deuda menor de la que a él le habían perdonado. ¿Cuántas cosas Dios te perdonó?
Y muchas veces no querés perdonar al que te hizo algo menos de lo que vos hiciste. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona? Faltas, errores, pecados, desobediencias, rebeldías que nosotros cometemos. Y el Padre nos perdona por medio de su Hijo. Y hace misericordia. Y salís de la presencia del Señor perdonado. Pero cuando vas afuera te encontrás con alguien que te ofendió. Te encontrás con alguien que habló mal de vos y no lo querés perdonar. No querés perdonar lo que te hizo. Pero no está en debate si queremos perdonar o no. El Señor nos manda a perdonar. Porque dicen las Escrituras, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Yo entiendo que hoy el Señor nos está hablando con la verdad para que perdonemos lo que tenemos que perdonar. Porque cuando perdonamos somos libres también. Entonces hoy es una noche de liberación. Porque el Señor nos está hablando de la verdad. Y la verdad nos hace libres. Siempre que nosotros recibimos la verdad de Dios, nos liberamos. Amén. Por eso, nosotros no debemos ser como aquel siervo malo que no quiso perdonar a su consiervo. Y dice que lo hizo encerrar, le dijo que lo iba a hacer encarcelar, meter preso, hasta que le pagara el último cuadrante que le debía. ¿Y qué hizo el rey? Cuando el rey se enteró lo que este siervo malvado hizo, lo hizo traer de nuevo. Por eso nosotros, hermanos, debemos permanecer en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Verso 17. El Espíritu de verdad, el Ruach de Dios, el Ruach de Elohim, de el Padre eterno, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿qué nos estaba prometiendo? ¿Qué les estaba prometiendo el Mashiach? Les estaba prometiendo que si ellos guardaban sus mandamientos, Él rogaría al Padre y el Padre le daría su Espíritu, el cual los iba a consolar y el cual es el Espíritu de verdad. Ahora, ¿para qué el Señor nos da el Espíritu de verdad? ¿Para qué nos da? Para hacernos libres primeramente. Porque dicen las Escrituras que el mundo entero está bajo el engaño del príncipe de esta tierra, Satanás, el diablo. Y dicen las Escrituras que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Por eso el Padre nos da su Espíritu, el Espíritu de verdad, para que seamos salvos.
para que nosotros no estemos bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. El mundo está bajo el dominio del diablo porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo no conoce la verdad. Por eso el mundo está bajo el dominio de Satanás. Todos los que no están en la verdad están bajo el dominio de Satanás. Y dice la palabra que son manejados al antojo de Satanás. Por eso nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Primero debemos buscar el Espíritu de Dios, la verdad de Dios, llenarnos de su verdad. No buscar las bendiciones, no buscar la prosperidad primero, no. Primeramente buscar el reino de Dios, buscar el reino de su justicia, buscar su reino y su justicia, y todo lo demás Él te lo dará conforme a su voluntad. Porque también dice las Escrituras que muchos piden y no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar para sus propios deleites. Nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y entonces cuando pedís de acuerdo a la voluntad del Padre, el Padre te da lo que pedís. Cuando pedís de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, dicen las Escrituras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no dice, si nosotros pedimos lo que se nos antoja, el Padre me lo va a dar. No, no, no. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pedimos, ya tenemos, aleluya, lo que le hemos pedido. Por eso tenemos que conocer la verdad primero para pedir al Padre. Porque si no conoces la verdad, le vas a pedir cualquier cosa al Señor y no te la va a dar. Porque nosotros vamos a recibir lo que le pidamos al Padre de acuerdo a su voluntad. Por eso es que hay personas que piden y no reciben. ¿Por qué no reciben? Porque piden mal. Hay cosas que pedimos y pedimos mal, entonces no las recibimos. No es que Dios no escucha nuestra oración. No es que Dios no permanece fiel. No es que su palabra no es fiel, sino que nosotros no hemos aprendido a pedir bien. Por eso necesitamos el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor, para que Él nos enseñe a pedir conforme a su voluntad. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si vos pedís algo de acuerdo a tu voluntad y no a la de Dios, Él no te oye. Él no te escucha. Él recibe tu petición cuando le pedís algo de acuerdo a su voluntad.
Amén. ¿Cómo le enseñó el Mashiach a orar a sus discípulos? En un momento dice la palabra del Señor, el libro según San Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice que en un momento los discípulos del Señor le dijeron: enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos a orar, enséñanos a nosotros también a orar. Y allí empieza el Señor a enseñarles cómo debían orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida, como se hace también en el cielo. El Señor les enseñó que debían pedir de acuerdo a qué. ¿De acuerdo a qué? A la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Por eso tenemos que conocer la verdad. Tenemos que ser enseñados por su Espíritu cómo debemos orar. Si hay alguien que te puede enseñar toda la verdad, es el Espíritu de Él. Porque el Espíritu del Señor lo escudriña todo del Señor. Él lo sabe todo, así como el Espíritu del hombre conoce lo del hombre. El Espíritu de Dios conoce hasta lo más profundo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que el Señor nos dé lo que le pedimos, primero aprendamos a pedirle. Aprendamos a pedirle. Por eso, esta cosa hay que enseñarle al pueblo. Hay que enseñarle a pedir, para que cuando ellos pidan conforme a la voluntad del Padre, el Padre les va a contestar. ¿Cuántos quieren el Espíritu del Señor? Y tenemos que pedirle al Espíritu del Señor que Él nos guíe a toda verdad. Amén. Para no ser engañados. Verso 17, el Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu que el Señor les prometió que les sería dado por el Padre. Amén. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, fue enviado para que Él nos guíe en lugar de quién? De Yeshua. En lugar del Señor. Porque el Señor se iba a la presencia del Padre. Y Él les prometió y le dijo: yo voy a la presencia del Padre, pero no los dejaré huérfanos. Si yo me fuere, rogaré al Padre, y el Padre os enviará al Consolador, para que Él los guíe a toda verdad y les recuerde todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, hermanos, es muy importante que una vez que se te revele la verdad, permanezcas en la verdad. Amén. Debemos permanecer en la verdad.
No debemos volver otra vez al mundo. No debemos volver otra vez al engaño. No tenemos que volver a caer en el error otra vez. Sino que dice la palabra, el que está firme, mira que no caiga. Mire que no caiga. El que está firme, mire que no caiga. Mire de no salirse de la verdad. Sino permanezca en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18. Estamos compartiendo libro de San Juan, capítulo 14. Y damos lectura al verso 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden darle un aplauso, aleluya, al Señor que vive? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, cuando permanecemos en la verdad, cuando permanecemos en la comunión del Padre Eterno, cuando permanecemos en la comunión de la asamblea, en la comunión del pueblo, estos días que nos reunimos para alabar el nombre del Señor, para que el Señor nos siga dando a conocer su reino, para que el Señor nos siga dando a conocer su verdad, para que el Señor nos llene de su Espíritu, que nos va a guiar a toda verdad y nos va a librar del error. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la verdad. El Señor lo primero que nos da es salvación para nuestra alma. Eso es lo primero que el Señor te ofrece. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que tenemos que predicar es la salvación. Lo que Yeshua HaMashiach les mandó a predicar a sus discípulos no fue la bendición, no fue la prosperidad. Lo que le mandó a predicar es la salvación. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu de verdad. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos mandó a predicar el Mesías? ¿Qué nos mandó a predicar el Señor? ¿Prosperidad? ¿Qué nos mandó a predicar el Señor? Bendición y bendición y bendición. Liviandad espiritual. Nos mandó a predicar salvación y vida eterna. Nos mandó a ser discípulos. Tenemos que ser discípulos del Señor. Oiga, usted no tiene que ser discípulo de los hombres. Usted tiene que ser discípulo del Señor, del que lo salvó. Porque el hombre te puede llevar a la perdición. Mejor es confiar en Elohim que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Elohim, en el Padre Eterno, en el único Señor verdadero y Salvador verdadero, que confiar en príncipe, dice la palabra. Porque el hombre te puede llevar a la perdición, pero el Señor te lleva ¿a dónde? A la salvación. Amén. Por eso usted debe conocer la verdad.
Así que nosotros estamos incluidos, usted está incluido en la gran comisión. Todos estamos incluidos en la gran comisión. Los que fuimos llamados por el Señor, los que hemos recibido un llamamiento santo para el servicio y la edificación de la iglesia, tenemos que predicar la salvación. Amén. Todo lo que hemos recibido un ministerio, el llamamiento santo del Señor, hemos sido hechos participantes de llevar a cabo la gran comisión. Pastor, ¿cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hacer discípulos y bautizándolos, y dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y todo aquel que creyere será salvo. Así que nosotros, la iglesia verdadera, se va a ocupar de enseñar la verdad, de predicar la verdad y de cumplir la gran comisión. La iglesia verdadera se ocupa de predicar la verdad, de enseñar la verdad, de preparar personas, de hacer discípulos del Señor, no nuestro, del Señor, y que vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. Oiga acá, preste atención, a toda criatura. Aquel que usted cree que le tiene que hablar y al que usted cree que no se merece la salvación. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A los que consideras tus enemigos tenés que predicarle el Evangelio. Porque el Mashiach murió por todos. No por nosotros nada más, ni por algunos. Yeshua dio su vida en el madero por todos nosotros. San Juan 3:16 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio y salvar almas para el Señor. Amén. Nosotros tenemos que convertirnos no en discípulos del pastor, en discípulos del Espíritu de Dios. Tenemos que ser discípulos del Señor y ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por supuesto que en la iglesia hay un orden. Por supuesto que Dios pone a personas a administrar en las iglesias, en las congregaciones, en las asambleas, para que haya un orden, porque el Señor es orden. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que no nos tenemos que centrar en la bendición, en la bendición, en la prosperidad, en la prosperidad. No nos tenemos que centrar en que la iglesia se llene, que la iglesia esté inflada. ¿De qué nos sirve a nosotros que la iglesia esté inflada y no haya discípulos que prediquen la verdad, que prediquen el Evangelio? ¿De qué nos sirve a nosotros tener la iglesia llena? ¿O de qué sirve tener una iglesia llena
traiga discípulos, gente, discípulos del Señor, que conozcan la verdad, que se llenen de la verdad, que sean guiados por el Espíritu de la verdad y que salgan y que salven almas. ¿De qué sirve? No nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve ser enriquecidos, ser prosperados, si no salvamos almas? Porque si no salvamos almas, ¿de qué nos sirven las riquezas? Tan solamente somos dignos de conmiseración, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y cuando lo hacemos, no debemos creernos que somos superhéroes, porque solo hacemos lo que debemos hacer. Siervo inútil soy, porque solamente hago lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Yo os haré pescadores de hombres, pescadores de alma. Yo los voy a convertir en discípulos para que ustedes vayan y salven almas, por las cuales Él murió en la cruz del Calvario. Seguimos. ¿Cuántos quieren conocer más la verdad? Estamos conociendo la verdad. Y conociendo la verdad somos libres y somos bendecidos. Somos salvos. Somos guardados por la salvación del Señor. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Preste atención aquí. El que tiene sus mandamientos y los guarda. Quiere decir que hay personas que pueden llegar a conocer los mandamientos, pero no los guarden. ¿Cuántas veces vemos personas que se saben la Biblia de memoria? ¿Cuántas veces vemos a personas que se saben de memoria la Biblia? Que te la pueden recitar tranquilamente a toda la Biblia, pero no la hacen. Por eso Jesús dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que los conoce y el que los guarda, ese es el que ama al Señor. Así que no alcanza con conocer los mandamientos y la palabra del Señor. No alcanza con que te sepas de memoria la Biblia. No importa cuántos versículos de la Biblia te conozcas. No importa cuántos años hace que asistas a la iglesia. Sino más bien que conozcas la palabra, que conozcas la verdad y la guardes y la vivas. Y entonces dice el Señor, el que tiene mis mandamientos, ¿cuánto lo tienen? Tenerlo no es tan difícil. O sea, conocerlo no es tan difícil. El problema está en nosotros, que no los guardamos.
Ahí está el problema. ¿Sabe cuánta gente que no viene a la iglesia conoce la Biblia? Hasta Satanás se conoce la Biblia, pero él no sigue a Dios, no sirve a Dios. Hasta los brujos, los hechiceros, se conoce la Biblia. Y hasta engañan a la gente con la Biblia. Cuando van a visitar a los curanderos, a los brujos, a los mentirosos, a los hijos del diablo, que cazan las almas, tienen Biblia también. Y muchas veces le recitan textos de la Biblia, pero no guardan la palabra. Discípulo es aquel que conoce la palabra, que conoce la verdad y que la vive, que la guarda. Es alguien que tiene temor. Y temor no es miedo. Temor al Señor. Tiene sujeción, reverencia. Se conduce en santidad. Se conduce en la verdad. No habla mentira. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que dice: hablar verdad con tu prójimo y no mientas. Entonces, ¿de qué le sirve a una persona que conozca que no se debe mentir pero miente? ¿Cuántos dicen amén? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, hay que conocerlos y hay que guardarlos. Amén. Hay que conocerlos y hay que vivirlos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el que me ama, dice el Mashiach. Y el que me ama será amado por el Padre. El que guarda el mandamiento del Señor, el que lo conoce y lo guarda, ama al Salvador, a Yeshua. Y entonces dice que el Padre le amará. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré también. Y me manifestaré a Él. Ahora, ¿a quiénes Dios se manifiesta? ¿A quiénes el Señor se manifiesta? A los que conocen su verdad, la guardan, le aman al Señor, el Padre les ama a ellos y el Salvador les ama también. Y se manifiesta aquellos que guardan su palabra, aquellos que viven en la verdad, aquellos que practican la verdad, aquellos que predican la verdad. Sobre ellos está el Espíritu de Dios. Amén. Aquellos que predican la mentira, aquellos que predican el engaño, sobre ellos no está el Espíritu verdadero. No está el Espíritu de la verdad. Porque si estuviera sobre ellos el Espíritu de la verdad, predicarían la verdad, enseñarían la verdad y vivirían en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad. Necesitamos que el Espíritu de verdad nos guíe. Amén. Y dice que a ellos se manifestará. ¿Cuántos quieren que el Señor se les manifieste? Comience, hermanos, a conocer más la verdad. Permanezca en la verdad. Guarde la palabra del Señor. Ame al Señor. Ame su obra.
ame a sus hermanos y entonces el Señor se le va a manifestar. Amén. Seguimos. Amén. Verso 24. San Juan 14, verso 24. San Juan 14, verso 24. Estamos terminando. ¿Lo tiene, verdad? Amén. Verso 23, perdón. ¿Lo tiene? Amén. Verso 23. Dice, respondió el Señor y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 24 ahora. El que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Escuchó? Lo leemos de nuevo. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. ¿Escuchó? Amén. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, ¿qué predicaba Yeshua? Predicaba su propia palabra. Predicaba la palabra del Padre, lo que el Padre le envió a predicar. Amén. Eso predicaba. ¿Qué tenemos que predicar nosotros los pastores? Lo que el Padre nos mandó a predicar. Amén. Salvación, vida eterna. Porque una vez que usted está en el Señor, dice la palabra, que en el Señor fuimos enriquecidos en todas las cosas. Amén. De manera que cuando ya estás en el Señor, dice la palabra, que ya Él puso la bendición sobre nosotros. Ahora, el Señor que nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 32, que busquemos primeramente su reino y que todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, fíjense lo que predicaba el Señor. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas con vosotros, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahora, vamos a detenernos por un momento en esto. ¿Qué tienen que predicar los pastores? ¿Qué tienen que predicar? Tenemos que predicar lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos o lo que nos mandó a predicar el Señor. Y predicar el Evangelio. Lo que dice Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Elohim y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué nos mandó a predicar? ¿Quién estaba hablando en Isaías 61?
el profeta, inspirado por el Señor. Pero cuando el Mashiach estuvo en la tierra, ¿qué fue lo que predicó? ¿Qué fue lo que leyó en la sinagoga? Isaías 61. ¿Y qué le dijo el Señor? El Espíritu del Señor, oigan, aprendan. El Espíritu del Señor, ¿qué Espíritu? El Espíritu de verdad. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de verdad estaba sobre el Señor. El que Él luego les está diciendo a los discípulos que les sería enviado. Usted no tiene cualquier espíritu. El Señor te ha dado el Espíritu suyo. Para que no seas engañado. Para que no te pierdas. Y para que permanezcas en su verdad. Para que seas su hijo. Para que seamos sus siervos. El Señor te salvó y te dio su Espíritu. Oiga. Nos dio su Espíritu para que vayamos y prediquemos la salvación, el Evangelio. Ahora, ¿para qué la gente quiere la unción? ¿Para qué quiere usted la unción? A los que están mirando por internet, ¿para qué quiere usted la unción? ¿Para qué quiere usted la unción? Miren, estaba Elías, oh, santo es el Señor. Estaba Elías y tenía a su criado Eliseo. Ahora, cuando Elías es arrebatado, Elías le había dicho a Eliseo que si él estaba, si él presenciaba, si él permanecía al lado de él, cuando él fuera tomado, le sería dado ¿qué cosa? No se distraigan. Le sería dado ¿qué cosa? Una doble porción, pero escuche. Atienda. ¿Para qué quería la doble unción? Por eso les estoy preguntando a ustedes y a los que nos están viendo, ¿para qué quieren la unción? Y vamos a tomar el ejemplo, vamos a poner primeramente al Señor. El mejor ejemplo que podemos encontrar es de Yeshua. Porque Él tenía el Espíritu de verdad y había sido enviado por el Padre y no hablaba sus propias palabras, sino que hablaba la palabra del Padre. ¡Aleluya! Aquella palabra que te hace libre, aquella palabra que trae salvación, vida eterna, y aquella palabra que te edifica, aquella palabra que te bendice, aquella palabra que te prospera. ¿Cuántos dicen amén? Ese espíritu tenía el Señor. El Señor tenía la unción del Espíritu de verdad. Isaías 61, Él lo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué tenía el Señor? Tenía la unción del Padre en Él. Oiga, ¿y para qué tenía la unción el Señor? ¿Para qué tenía la unción? ¿Para predicar prosperidad? Para predicar la salvación. ¿Para predicar livianamente? Ah, hermano, estás en pecado, seguí pecando. Estás haciendo mal, pero seguí nomás. Dios te va a bendecir. Seguí para adelante. No. Dice la palabra que el Señor predicaba con autoridad. Al pecado le llamaba pecado. Y aunque a muchos no les gustaba, Él predicaba la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vemos en Isaías 61 que el Señor tenía el Espíritu del Señor y que estaba la unción del Señor sobre Jesús para que Él predicara la salvación.
el Espíritu del Señor, por cuanto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido el Señor, tenía la unción del Santo. Y me ha enviado, ¿a dónde? A predicar buenas nuevas. A predicar ¿qué cosa? Que a los cautivos del Sión sean libres. A los que están encarcelados, apertura de la cárcel. Que salgan de la cárcel, aleluya. Para eso tenemos que pedir la unción. Para eso Dios te da la unción, aleluya. Para que prediques la verdad. Para que, aleluya, Dios salve a las personas que están en cárceles espirituales, engañados, aleluya, siendo engañados y recibiendo mentiras. Para eso tenemos que pedir la unción. Así que el mejor ejemplo que podemos tomar para hablar de estas cosas es al Señor. Amén. Al Señor. Ahora, vamos a la vida de Eliseo, a la vida de Elías y Eliseo. Oiga, porque Eliseo usó mal la unción. Primero la usó mal. La Biblia dice que Eliseo hizo más milagros que Elías, porque él tenía una doble porción de la unción. Pero oiga, Eliseo le dice, si vos llegás a estar, si vos vienes, cuando yo fuere arrebatado, te será dada la doble porción, si no, no. Ahora escuche, Eliseo hizo bien la primera parte. Él siguió hasta que fue arrebatado Elías. Entonces le fue dada la doble porción. Ahora, ¿qué hizo Eliseo cuando recibe la unción? Dobla el manto, se va otra vez allí y dice que golpea el Jordán. ¿Y qué pasó? Y se abrieron las aguas. Ahora, ¿no le había sido dada la unción? ¿No podía cruzar de otra manera el mar? Dice que él dobla el manto y dijo, a ver si acá está el Dios de Elías, y lo golpeó. Ahora dice que él cruza, golpea las aguas con el manto y el mar se abre y él pasa. Y los que estaban del otro lado estaban mirando a ver qué hacía él con la unción. Y los que estaban mirando no eran cualquier persona, eran otros profetas. Dice que eran profetas jóvenes que estaban del otro lado y lo estaban mirando. Y dice que de ahí había un grupo, y de ese grupo dice que le gritaron calvo al profeta. Calvo, calvo. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Se enojó. Se enojó. ¿Y sabe qué hizo con la unción? Lo maldijo. Porque le dijeron, calvo, calvo. Calvo, calvo. Oiga, él tenía una doble porción de la unción que tenía Elías. ¿Y Elías qué hacía con la unción que tenía? Elías hacía descender fuego del cielo. Elías decía, por mi palabra no va a llover, y no llovía. Porque Dios le había dado la unción de él. Y Elías sabía que la unción que le había sido dada era poderosa. Dios te da una unción poderosa, pero no para que hagas lo que hizo Eliseo. Porque cuando estos jóvenes profetas le dijeron calvo, calvo, dice que él los maldijo.
Y cuando iban en el camino, una osa salió y los mató a todos. Ahora, Dios le dio la unción para que Él mate a esos jóvenes. ¿Se da cuenta? ¿Para qué quería la unción? Así también hay gente que quiere la unción. Pero Dios no le va a dar la unción para que salgas a matar gente. Para que cuando te digan calvo, calvo. Para que cuando te critiquen. Para cuando te digan cualquier ofensa, los maldiga y los mates. Dios no te da para eso la unción. Dios te da la unción ¿para qué? Para que vayas, prediques el Evangelio, prediques las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Para eso Dios te da la unción. ¿Para qué Dios te da a conocer la verdad? Para que seas un canal de bendición. No podemos nosotros tener la unción del santo y cuando te digan calvo, calvo, los maldecí y los matá a todos. Un discípulo del Señor también dijo, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los matamos a todos estos? ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor no le dio para eso la unción. Ahora hay gente, ¿para qué quiere la unción? ¿Para fanfarronear? Porque hay algunos que hacen eso. Toman la unción del Señor y la agarran en juego, en chiste. No es para eso. La unción es para otra cosa. La unción es para otra cosa. La unción es para predicar el Evangelio, para que las almas sean salvadas. Amén. Entonces, por eso tenemos que madurar nosotros. Tenemos que madurar. ¿Para qué, pastor, tenemos que madurar? Para que Dios te pueda dar la unción y la use como la tenés que usar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos que el Señor le da la unción a las personas que son maduras. Gloria al Señor. A las personas que son maduras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. El Señor le dio unción para que fuera y predicara, más bien para que viniera y nos predicara a nosotros el camino de la salvación. Ahora, ¿el Señor para qué nos salva a nosotros? ¿Para qué el Señor nos enseña la verdad? ¿Para qué el Señor nos da el espíritu de la verdad? ¿Para que sigamos en la mentira, en el engaño? ¿Para que busquemos las cosas del mundo, las cosas terrenales? ¿O busquemos las cosas espirituales? ¿Qué dice la palabra? Poner la mira a las cosas de arriba. Pero muchos quieren la unción y buscan las cosas de abajo. Y Dios nos da la unción no para buscar las cosas de abajo. Dios no te da a conocer la verdad para que ahora sigas en el mundo, sigas buscando las cosas del mundo. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Puesto los ojos en el Señor, en el autor y consumador de tu fe. Poned la mira en las cosas de arriba. Amén. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Cuánto el Señor nos está enseñando en esta noche? Entonces, ¿para qué usted quiere la unción? El Señor
da la unción a gente que va a ser responsable con la unción. El Señor te da su espíritu para que seas responsable. Para que administremos las cosas santas del Señor siendo personas responsables. Dios no le va a dar el Señor no te va a dar la unción, no le va a dar la unción a gente irresponsable. En la iglesia no le podemos dar responsabilidades a gente que no sea responsable. Tiene que tener una cierta madurez. Tiene que permanecer en la verdad y vivir la verdad. Terminamos. Versículo 24 habíamos quedado, ¿verdad? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, el Ruaj del Señor, el Ruaj, el Espíritu es el aliento del Padre, es el soplo del Padre. Es la unción del Padre. ¿Qué dice el verso 26? Mas el Consolador, el Espíritu del Señor, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas? La verdad, el camino, el Espíritu del Señor, el Espíritu de verdad, en el cual no hay engaño, ni sombra de variación. Oiga, una vez una hermana me dijo, si lo podemos llevar para allá. Una vez una hermana me dijo, ayer no fui a congregar porque el Espíritu del Señor me dijo que no congregara. Ahora, un espíritu mentiroso le dijo que no congregara. Porque dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que no debemos tener por costumbre el dejar de congregar. El Espíritu del Señor jamás te va a decir que no guardes la palabra, sino más bien Él te va a guiar para que guardes la palabra del Señor y hagas la voluntad del Señor. Ahora el Señor nos da el Espíritu de verdad. Dice, mas el Consolador, el Espíritu del Señor, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De manera que los que andan en la verdad y predican la verdad, te van a predicar lo que Yeshua enseñó, dijo que debiéramos hacer y que debiéramos guardar. Amén. Hasta ahí el mensaje del Señor.